urgencias en medicina This interna. call is now being recorded. Esta charla se titula Enfoque del paciente con shock. Va a ser desarrollada por los estudiantes Juan Pablo Zanabria y Juan José González, de la mano del doctor tutor, el doctor Alberto José González Robles. Él es médico especialista en medicina interna, egresado del reconocido Hospital Militar Central de Bogotá, docente en pregrado y posgrado para la Universidad Militar en el área de urgencias en medicina interna, paciente crítico y en salas generales. Agradecemos mucho al doctor por su asesoramiento y por su acompañamiento durante esta charla. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Pablo Pineda. Soy estudiante de noveno semestre y, como bien lo dijo Lina, organizamos esta charla con Juan José González, también de noveno semestre, y orientados con el doctor Alberto González. Bueno, para esta charla de shock vamos a dar primero, pues, claro, la definición de shock, cómo es la epidemiología del shock, la clasificación, cómo se clasifica, las etapas por las que pasa un paciente en shock, la fisiopatología del shock, diagnóstico y el manejo. ¿Cómo definimos shock? Entonces, el shock es un síndrome que se define como un estado de hipoxia celular y tisular que amenaza la vida y que va a tener manifestaciones bioquímicas, clínicas y hemodinámicas características, y que si se reconoce y se trata de forma oportuna, es reversible. Este estado de hipoxia celular y tisular pues va a suceder por una reducción en la oferta de oxígeno, un aumento de la demanda de oxígeno por parte de los tejidos o un uso inadecuado del oxígeno, o también puede ser por cualquier combinación de estos tres factores. Para la epidemiología, pues tenemos que el shock séptico es la presentación más frecuente del shock. Pues como el shock séptico es un tipo de shock distributivo, entonces contribuye a que este tipo sea el más frecuente con un 62%, seguido del shock hipovolémico con 21% de los casos, el shock cardiogénico el 15% y finalmente el shock obstructivo con el 2% restante. Esta distribución de la epidemiología pues va a depender de desde qué punto de vista estamos mirándolo, porque por ejemplo esta es la distribución en una UCI, pero si lo vemos desde el punto de vista de un servicio de urgencias, el shock hipovolémico, sobre todo cuando es por hemorragia, tiende a superar más al shock distributivo, especialmente en centros de trauma. Anualmente se estima que las muertes debidas al shock hemorrágico son 1.9 millones a nivel mundial, siendo 1.5 millones dentro del contexto de trauma. Y para el shock séptico, desafortunadamente, pues no se cuenta con una incidencia clara, pero se estima que la mortalidad es aproximadamente el 10%. Bueno, ¿cómo clasificamos el shock? El shock se clasifica en 4 tipos principales: el distributivo, el obstructivo, el cardiogénico y el hipovolémico. Y cada uno de estos va a tener como unas subdivisiones de acuerdo a las posibles etiologías de ese tipo de shock. Dentro del shock hipovolémico, pues vamos a tener que sea por una pérdida de volumen de la volemia y puede ser secundario a distintos tipos o distintas etiologías hemorrágicas o propiamente a la hipovolemia como tal en el sentido estricto de la palabra, que pues por ejemplo puede ser una poliuria por alguna causa o múltiples episodios méticos o diarreas abundantes también. En el shock distributivo, pues no es una pérdida de volumen, sino más bien un cambio en la distribución del volumen dentro de los compartimentos corporales. Y dentro de este tenemos el shock séptico, el anafiláctico anafilactoide y el shock neurogénico. En los shocks, el shock cardiogénico y el shock obstructivo, pues van a tener una alteración primariamente del gasto cardíaco o de la salida de sangre. Y perdón, el cardiogénico es primariamente, como su nombre lo dice, por una alteración cardíaca y puede tener múltiples causas, como una falla del miocardio como bomba, bradiotaquiarritmias o enfermedades valvulares como una insuficiencia aguda o una estenosis descompensada. En el shock obstructivo, este pues clásicamente es por causas extracardíacas,
puede ser determinado por la precarga, por la poscarga o por el corazón derecho, pero este shock obstructivo, como se ha visto que tiene un perfil hemodinámico muy similar al shock cardiogénico, entonces ahora se está tendiendo a clasificarlo como un tipo de shock cardiogénico, sobre todo, excepto con algunas excepciones, pero son muy similares. Dentro de las etapas del shock, pues tenemos tres etapas grandes. La primera, pues que es el pre-shock o el shock compensado, en el cual el cuerpo emplea diversos mecanismos fisiológicos para contrarrestar el daño inicial que está generando el estado de shock e intenta restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno adecuados a los tejidos. En esta etapa, los pacientes todavía no muestran signos o síntomas muy claros de shock y si los muestran, pues son muy leves o muy sutiles. En el shock ya propiamente dicho o el shock descompensado, entonces esta etapa se va a producir ya cuando los mecanismos compensatorios se ven superados por el estado de shock del paciente y es en estas dos primeras fases, en el pre-shock y en el shock, en donde las intervenciones terapéuticas que hagamos para restablecer la perfusión y el suministro de oxígeno adecuados a los tejidos pueden revertir la disfunción orgánica en la que se encuentra el paciente. Si no se da un manejo oportuno al paciente y pues se deja avanzar el estado de shock, pues puede llegar a shock irreversible, que pues como su nombre lo dice es irreversible o por lo menos es muy difícil de manejar y la disfunción orgánica ya es casi permanente. Incluso la mayoría de los pacientes en este estado ya progresan esa falla orgánica multisistémica. Juan José de pronto está hablando con el micrófono apagado, creo. Sí, ya, qué pena, gracias. Bueno, dentro del shock hipovolémico o hipovolémico hemorrágico, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar adecuadamente en qué subcategoría estamos. Si es un shock hemorrágico, un traumático hemorrágico, un hipovolémico traumático o uno que sea hipovolémico en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su mecanismo, su causa distinta. Entonces, para resumir lo que viene a ser la fisiopatología, lo que vamos a hacer es entenderlo por sus dos determinantes principales. El primero que va a ser una pérdida de volumen o una pérdida de hematíes. Entonces empezamos con la fórmula que tenemos en pantalla, que es la fórmula del delivery de oxígeno, que es concentración arterial de oxígeno por gasto cardíaco, en donde si nos vamos por lo que viene a ser un shock hemorrágico, vamos por concentración arterial de oxígeno, cuya fórmula es 1.34 por la hemoglobina por saturación sobre 100 más el 0.003 por la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque al perder hematíes perdemos hemoglobina y si no hay que transporte el oxígeno, vamos a disminuir el delivery de oxígeno. Que el delivery de oxígeno no representa la oferta, o sea, estamos disminuyendo la oferta de oxígeno a los tejidos. Por el otro lado, cuando perdemos volumen, aquí vamos a mirarlo desde la fórmula del gasto cardíaco, que es volumen sistólico por una frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la importancia aquí? El volumen sistólico está determinado por tres cosas: por la resistencia vascular periférica, por la precarga y por la poscarga. Al perder volumen vamos a perder precarga y por ende un volumen sistólico, lo que va a conllevar a que perdamos gasto cardíaco y por lo tanto perdamos delivery de oxígeno y el tejido entre en hipoperfusión tisular. Siguiente, eso. Ahora, miremos el shock séptico. Mirando el shock séptico, vamos a tener que lo primero que va a pasar es una infección, sea por el microorganismo que sea, gram positivo, gram negativo, un hongo o un virus. Estas van a tener moléculas como el lipopolisacárido o como el peptidoglicano, que van a ser reconocidas por receptor TLR4 y TLR2 respectivamente, por receptores de lecitina tipo C, receptores de ácido retinoico nucleares o receptores unidos a nucleótidos. Esto va a ser reconocido por la respuesta inmune innata que se va a activar de forma tanto humoral como celular, produciendo finalmente 4 factores que van a ser citoquinas. ¿Cuáles citoquinas? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor nuclear kappa beta. Esto va a conllevar una respuesta al huésped. Recordemos que la respuesta al huésped va a estar determinada por factores que pueden ser genéticos, tanto inflamatorios como antiinflamatorios, la carga del patógeno y la virulencia del patógeno. Finalmente, esto va a causar... Siguiente, por favor. Va a causar en el paciente que haya fiebre, hipotensión, fuga capilar, depresión miocárdica y pues la misma liberación de radicales libres de oxígeno pues en la respuesta inflamatoria. Si miramos específicamente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, vamos a tener que estas van a
activar una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa inducible. Esta enzima se va a encargar de transformar un aminoácido en óxido nítrico, y este óxido nítrico es un potente vasodilatador y va a generar pues la hipotensión y depresión miocárdica. Siguiente. Por otro lado, mirando un poquito la morbimortalidad, vamos a tener que la coagulopatía va a estar causada otra vez por estas dos citoquinas que estimulan la formación de trombina y la producción de plasminógeno activado tipo 1. Siguiente. Finalmente, pues estas interleuquinas otra vez van a estar implicadas en lo que viene a ser la coagulación intravascular diseminada que vemos acá. ¿Por qué? Porque ante la producción de interleuquina 1, interleuquina 6, estas van a ser citotóxicas para las células endoteliales. Ante la muerte de la célula endotelial, ante el daño de la vasculatura, se va a liberar el factor tisular, que nos va a activar la vía extrínseca. Recordemos que la vía extrínseca, pues viene factor tisular, factor 7 activado, que nos activa el 10, y ya después se une el resto de la cascada de la coagulación, causando así, primero, la coagulopatía. Después, cuando hay un consumo de factores de la coagulación, incluido proteína C y proteína S, nos causa el otro extremo del CID, que ya viene a ser que se favorezca el sangrado. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un shock obstructivo que vendría a ser el TEP, la fisiopatología de un tromboembolismo pulmonar. Todo empieza por un fenómeno embólico que nos va a disminuir la sección transversal de la vasculatura pulmonar desde un 30 a un 50%. Al haber esta disminución, por ejemplo, en un embolismo de tipo silla de montar, lo que va a pasar es que se va a aumentar la presión de la vasculatura pulmonar hasta más de 40 milímetros de mercurio. Esto no es compatible con el ventrículo derecho, porque recordemos que el corazón derecho y la vasculatura pulmonar es de volúmenes, no de presiones. El ventrículo derecho lo que va a intentar hacer es dilatarse para favorecerse por fuerzas de estar en la contracción muscular. Sin embargo, pues no va a poder con esta dilatación. Esto va a aumentar la tensión de la pared del ventrículo derecho, liberando factores neurohormonales y generando una inflamación miocárdica. Esto explica que se nos aumenten las troponinas cuando está, pues, en este caso. Ahora, estos factores neurohumorales van a aumentar la demanda de oxígeno miocárdica del ventrículo derecho. ¿Listo? Entonces tenemos un ventrículo que está intentando responder, aumentando presiones, afectándonos así la interdependencia ventricular, disminuyéndonos el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, porque al correrse el septo disminuye el volumen en general, disminuyendo el gasto cardíaco. Finalmente, lo que va a pasar acá es que esa disminución del gasto cardíaco más la inflamación más el aumento de la demanda de oxígeno va a terminar disminuyendo la oferta, que sería la presión de perfusión coronaria, y aumentando la demanda, lo que causa así, lo que promueve así el daño tisular miocárdico, el shock y la muerte. Bueno, en cuanto al shock cardiogénico, todo empieza con una injuria miocárdica, un daño al corazón, una lesión al corazón, que puede ser tanto isquémica, como en el caso del infarto agudo miocárdica, como no isquémica, ejemplo, trauma. ¿Esto qué va a producir? Una pérdida de tejido contráctil, y bueno, ante pérdida de tejido contráctil, finalmente vamos a perder contractilidad. Siguiente. Ante pérdida de la contractilidad, vamos a tener una disminución, pues, tejido contráctil, vamos a perder lo que viene a ser volumen sistólico, vamos a disminuir gasto cardíaco. La pérdida del gasto cardíaco lo que nos va a hacer es que haya una disminución en la presión arterial y por ende una disminución de la presión de perfusión, coronaria. Siguiente. Tenemos entonces un corazón que ante la injuria tiene una liberación de catecolaminas, o sea, hay una liberación ante la injuria de catecolaminas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 sistémica. ¿Para qué? Para intentar aumentar gasto cardíaco, aumentar contractilidad, pero esto pues en un principio es bueno y después termina siendo malo. ¿Por qué es malo? Porque tenemos un aumento en la demanda de oxígeno miocárdica. Finalmente, pues todos estos factores lo que hacen es un círculo vicioso en donde se aumenta y se promueve la injuria miocárdica, llevándonos al shock cardiogénico. Bueno, estos son los perfiles hemodinámicos de los 4 tipos de shock. Cada uno pues tiene como sus características que lo diferencian un poco de los otros. En caso del shock distributivo, pues hay una disminución del tono vascular sistémico, lo que hace que la resistencia vascular sistémica se disminuya, y esto va a contribuir también a que baje un poco la presión venosa central y la presión en cuña, además de que esa reducción en la resistencia vascular sistémica, el cuerpo por mecanismos compensatorios pues aumenta la frecuencia cardíaca, lo que aumenta el gasto cardíaco, intentando compensar esa hipoperfusión.
Y esto también va a contribuir en parte a que se disminuyan estas presiones. En el caso del shock cardiogénico, pues como ya mencionaba Juan José, lo que falla es el corazón, la bomba. Entonces, si el corazón no está funcionando bien, no va a bombear bien la sangre, no va a haber buen gasto cardíaco, entonces va a estar disminuido. Si está disminuido el gasto cardíaco, pues hay un aumento, se empieza a acumular la sangre, hay un aumento retrógrado de las presiones, lo que aumenta la presión en cuña y la presión venosa central. Y además hay un intento de compensar esa reducción del gasto cardíaco, aumentando la resistencia vascular sistémica al vasoconstreñir las arterias. En el shock obstructivo, pues como pueden ver, es muy similar el perfil hemodinámico con el shock cardiogénico, por eso lo que les mencionaba antes de que ahora se intenta ver el obstructivo como un subtipo del cardiogénico, pero clásicamente se divide en cuatro. Y pues hay casos en los que de pronto el obstructivo ya no se parece tanto, como es el que mostramos en el caso del TEP, sobre todo el TEP masivo, en el que el lecho vascular pulmonar está tapado por múltiples trombos, entonces eso no va a permitir que la sangre pase de la circulación derecha, de lo que está volviendo al corazón, a la circulación izquierda, para que vuelva a mandarse la sangre a todo el organismo. Esa reducción en el retorno de sangre al ventrículo izquierdo nos va a disminuir el gasto cardíaco y eh, y pues intentando compensar, va a haber un aumento de la resistencia vascular sistémica también por la vasoconstricción de las arterias. La presión en cuña también va a estar disminuida, porque como les mencionaba, pues el lecho vascular pulmonar está tapado, entonces no va a haber sangre que regrese, no va a haber volemia, comente esa presión esa presión en cuña. Y antes de donde está la obstrucción en la vasculatura pulmonar, pues antes de eso está la presión venosa central, que pues como se está acumulando la sangre retrogradamente, va a aumentarse. En el caso del choque hipovolémico, pues hay una pérdida de sangre, volemia, y como no hay volemia, entonces las presiones van a estar reducidas, no hay nada que llene el espacio para que aumente la presión venosa central, la presión en cuña. Como no hay volemia, pues también el volumen telediastólico va a estar reducido y va a hacer que el gasto cardíaco, que depende del volumen telediastólico, vaya a disminuirse también. Y en un intento compensatorio, igualmente, va a haber una vasoconstricción sistémica que va a intentar aumentar la resistencia vascular sistémica, pero pues al inicio funciona y luego ya va dejando de funcionar. Para el diagnóstico del shock, pues esto es más clínico, no es que hayan unos criterios específicos y estrictos como tal, como para determinar que un paciente está en shock, sino que uno se guía y se llena de razones con base en hallazgos que le permitan decir que los tejidos del paciente se encuentran en deuda de oxígeno o en incapacidad de utilizar ese oxígeno adecuadamente, o en ambas condiciones, a veces cuando el shock es mixto. En la medida de lo posible, pues el shock siempre tiene que prevenirse, se tienen que tener en cuenta factores de riesgo en los que el paciente se encuentre y que puedan desencadenar el shock, como por ejemplo pueden ser quemaduras, trauma, hemorragias o infecciones severas. Dentro de los signos y síntomas más frecuentes que nos permiten sospechar y diagnosticar el shock, tenemos la hipotensión arterial, que vamos a tener como umbral o como valores de referencia una tensión arterial sistólica menor a 90, una tensión arterial media menor a 65 o una disminución rápida de la tensión arterial sistólica mayor a 40. Hay que tener en cuenta pues que no es necesario que se presente la hipotensión para decir que un paciente está en shock, o incluso puede pasar el caso contrario, que hay individuos que basalmente manejan tensiones arteriales bajitas y no necesariamente se encuentran hipoperfundidos. Una consideración especial que podría hacerse son los pacientes hipertensos, en los que de pronto podríamos tener un umbral de los valores de referencia que les mencioné, tener un umbral un poco más alto porque ellos manejan tensiones arteriales más altas y pues ya digamos que entre comillas sus tejidos están acostumbrados a esas presiones de perfusión altas y necesitan más para perfundirse. Perdón, listo. Taquicardia pues también se puede presentar en estadios tempranos, mientras los mecanismos compensatorios todavía no se han visto superados por el estado de shock. Y en general tenemos
otros signos y síntomas que son secundarios a la hipoperfusión, como lo son la alteración del estado de conciencia, el llenado capilar lento mayor a 2 segundos, la oliguria definida como en un gasto urinario menor a 0.5 cc por hora, y la frialdad cutánea, que también pueden ser signos que nos sugieran un estado de choque en el paciente. La exploración física es tan importante, la semiología es tan importante, que nos permite identificar el shock incluso antes de que veamos cambios en los paraclínicos. Para esto, pues vamos a tener 3 órganos principales o 3 sistemas principales que son como, entre comillas, las ventanas a través de las cuales se puede identificar la disfunción orgánica. En el caso del cerebro, pues una disminución del suministro de oxígeno al cerebro se va a manifestar como una alteración del estado de conciencia, y aunque pues esto de pronto en algunos casos podría tardarse en aparecer porque existe algo que se llama autorregulación cerebral que mantiene una perfusión adecuada en el cerebro a pesar de alteraciones hemodinámicas sistémicas. El riñón, pues una reducción en la perfusión renal pues se va a manifestar como oliguria, y un llenado capilar mayor a 2 segundos y la piel fría son signos que nos sugieren un hipoperfusión y shock. Ya específicamente dentro de cada tipo de shock, pues vamos a tener unos aspectos clave en la anamnesis y en el examen físico que nos permitan orientarnos mejor para identificar la causa del shock y poder clasificarlo adecuadamente. En el caso del shock hipovolémico, pues vamos a tener sobre todo palidez mucocutánea y taquicardia, que pues teniendo en cuenta que la causa más frecuente del shock hipovolémico es la hemorragia, que bien puede ser externa por un trauma, por ejemplo, o interna, que generalmente suele ser de origen gastrointestinal. Y en este caso, pues un antecedente importante que nos orientaría sería episodios de hematemesis o deposiciones melénicas que haya tenido el paciente y que nos manifieste o que algún acompañante nos informe. Eh, También podría ser por múltiples emesis o por diarreas abundantes, como ya les había mencionado, por pérdidas cutáneas, como por ejemplo en quemaduras graves o en pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, incluso por pérdidas renales en los casos de diuresis osmóticas, que puede ser asociada sobre todo con cetoacidosis diabética o con diabetes insípida. En el caso del shock distributivo, pues en general estos pacientes cursan con hipotensión por una reducción de la resistencia vascular sistémica. La causa más común, como les mencionaba, la sepsis. Y en esta, el paciente puede estar febril, perdón, y a partir de los antecedentes se podría identificar un foco infeccioso que nos oriente a que la posible causa del shock sea una sepsis. La aparición de disnea y urticaria luego de que un paciente se exponga a un alérgeno, pues nos puede sugerir más que sea un shock anafiláctico o anafilactoide. En el shock neurogénico suele aparecer en el contexto de un paciente especialmente con lesión cerebral o medular, sobre todo si ha sufrido trauma raquimedular, y estos pacientes suelen cursar con hipotensión y con bradicardia o sin alteraciones de la frecuencia cardíaca. Disculpen un segundo. Listo. O sin alteraciones de la frecuencia cardíaca, porque se alteran las vías autónomas que regulan el tono vascular y la frecuencia cardíaca, entonces no va a haber ninguna estimulación para que se incremente en el estado de shock. Y finalmente, en el shock distributivo, tenemos el shock endocrino, que se diferencia del shock neurogénico no tanto por la clínica, sino más por los antecedentes y el contexto del paciente, ya que, por ejemplo, puede presentarse en un paciente que tome de forma crónica corticoides y que lo suspenda súbitamente, o pacientes que tengan tuberculosis o VIH avanzados, o en aquellos con neoplasias malignas metastásicas a glándula suprarrenal. En el shock cardiogénico, generalmente hay un aumento de la resistencia vascular sistémica compensatorio y no suelen cursar con hipotensión, por lo menos al inicio. Como en este tipo de shock, lo que se va a ver afectado es la contractilidad del miocardio, o lo pueden desencadenar valvulopatías también. Es importante indagar en estos pacientes por el antecedente de dolor torácico, de palpitaciones, de síncope o de lipotimia, buscar la presencia de arritmias que ya conozcamos o ver si hay una arritmia de nueva aparición. Y la identificación de soplos a la auscultación
también nos podrían orientar a la causa del shock, sobre todo en casos de insuficiencia mitral aguda o de insuficiencia aórtica. En el shock obstructivo, pues este ya, como les mencionaba, puede ser muy similar hemodinámicamente al cardiogénico, y su etiología, su identificación va a ser muy dependiente de la etiología. En el caso de la disección aórtica, los pacientes suelen ser hipertensos, ya con hipertensión conocida de larga data, y manifiestan, cuando inicia la disección aórtica, manifiestan un dolor desgarrante en el pecho o en la espalda y que se empieza a desplazar hacia abajo, siguiendo la trayectoria de la aorta. En el contexto de que tengamos un paciente inmóvil o alguna neoplasia maligna que presenta disnea de instauración súbita, con dolor pleurítico o a veces precordial también, se puede sospechar que la causa del shock obstructivo sea un taponamiento, un TEP masivo especialmente. En el neumotórax a tensión, pues se va a presentar sobre todo en el contexto de trauma, aunque no necesariamente puede haber neumotórax a tensión espontáneos, y se puede observar desviación de la tráquea hacia el lado no afectado. Por ejemplo, si tenemos un neumotórax a tensión en el tórax, en el hemitórax izquierdo, se puede observar desviación de la tráquea hacia el lado no afectado, o sea, sería hacia la derecha. Y en una radiografía de tórax, el mediastino también va a estar desplazado hacia la derecha, hacia el lado que no está el neumotórax. Además de que si auscultamos a este paciente, no vamos a auscultar nada, va a haber silencio auscultatorio en el lado que está el neumotórax, que en este caso, en este ejemplo, sería la izquierda. En el taponamiento cardíaco, pues este se caracteriza por la tríada de Beck, que consiste en ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos velados. Y ya la pericarditis constrictiva, que pues también puede tener ingurgitación yugular, hipotensión, pero además esta tiene cambios electrocardiográficos que son característicos y casi siempre son difusos. Y además estos pacientes cursan con dolor pleurítico que empeora con los movimientos respiratorios y mejora con la posición de plegaria maometana. Y además si auscultamos el precordio, vamos a escuchar un frote del pericardio inflamado, pues frotándose contra las estructuras vecinas. Adicionalmente, tenemos algunas herramientas que nos orientan en la toma de decisiones, como por ejemplo es el índice de shock, que se define como la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, y el rango de normalidad que se toma usualmente en la mayoría de estudios es 0.5 a 0.7. Y valores superiores a esto nos van a indicar un estado hemodinámico poco favorable y posiblemente choque en el paciente. Incluso algunos estudios lo han relacionado la elevación de este índice con una presión telediastólica ventricular izquierda disminuida y un volumen circulante disminuido también. El problema con este índice es que es muy poco sensible, tiene una sensibilidad más o menos del 50%, a pesar de que pues, la especificidad es aceptable, el 90% más o menos. Bueno, aparte de este índice, pues se han desarrollado algunas variantes, como pueden ver aquí, pero que realmente no es que mejoren de una forma muy significativa los valores estadísticos del índice de shock. Por otro lado, pues tenemos la puntuación Quick-SOFA, que se usa en el contexto de pacientes con sospecha de que una infección sea el origen del shock. Y esta puntuación nos va a predecir mayor mortalidad cuando la puntuación en los pacientes es mayor o igual a 2. O sea, cumplen con 2 de estos 3 criterios o con los 3. Y si cumplen con los 2 o 3 criterios, ahí ya pues tendríamos que iniciar una evaluación más a profundidad de la función orgánica con la escala SOFA, que también nos predice mortalidad de acuerdo con la función de 6 sistemas, que vendría siendo el respiratorio, el hematológico, el hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y función renal. Bueno, dentro de los exámenes paraclínicos, pues estos van a tener 2 objetivos grandes. El primero, valorar la extensión de la disfunción orgánica, y el segundo es orientarse en cuanto a la etiología del shock, si de pronto todavía no lo tenemos, porque pues realmente el diagnóstico es clínico y la clínica nos dice mucho sobre cuál es el tipo de shock que tiene un paciente.
pero sobre todo los paraclínicos son para valorar la extensión de la disfunción orgánica. Bueno, en el caso de los gases arteriales, pues estos nos permiten ver dos cosas, principalmente si el paciente tiene algún trastorno de la oxigenación que puede haber conducido al shock, y también ver cómo está el equilibrio ácido-base, ya que conforme avanza el estado de shock, pues se va a ir desarrollando una acidosis láctica debido al metabolismo anaerobio al que están siendo sometidos los tejidos. En general, el BUN, la creatinina, las transaminasas, las bilirrubinas y las troponinas nos permiten evaluar es más bien la extensión de la disfunción orgánica relacionada con el shock. La fosfatasa alcalina, pues si está elevada, nos puede sugerir que hay obstrucción biliar, y si la sospecha de que el shock, del tipo de shock sea séptico, nos puede orientar a que el foco va a estar a nivel hepático. Y las troponinas, pues como les mencionaba, pues nos ayudan a evaluar la extensión de la disfunción orgánica, pero también nos pueden indicar un problema cardíaco primario que puede ser la causa del shock, como por ejemplo isquemia, miocarditis, o incluso, pues aparte de un problema cardíaco, un embolismo pulmonar. En el parcial de orina, pues este es sobre todo para buscar, al igual que la fosfatasa alcalina, no, es para buscar un foco en el contexto de un paciente con la sospecha de que el shock sea secundario a una sepsis. Y pues si vemos signos sugestivos de infección de parcial de orina, pues el foco muy probablemente sea urinario. Dentro de las pruebas de coagulación, pues estas nos van a permitir identificar el desarrollo de coagulopatías, lo que pues sucede como con una frecuencia relativamente alta, dependiendo del tipo de shock, como ya mencionábamos en la fisiopatología. E incluso en el caso de un shock hemorrágico, pues cabe la posibilidad de que una alteración de una coagulopatía sea de etiología. El cuadro hemático, pues vamos a ver primero si la hemoglobina es suficiente para transportar el oxígeno necesario para los tejidos, si la línea plaquetaria no es responsable de algún trastorno de la coagulación, y aunque es poco específico y poco sensible, la leucocitosis podría aumentar las sospechas de que el paciente esté cursando con un cuadro infeccioso, sobre todo si hay un desvío a la izquierda de la línea blanca. Los cultivos, pues se toman en el contexto de un paciente con shock indiferenciado o con shock séptico, y se toman preferiblemente antes de iniciar la terapia antibiótica. Pero la toma de cultivos nunca nos debe retrasar ese inicio de la terapia antibiótica. O sea, si nos retrasamos en los cultivos, no importa, inicien terapia antibiótica, pero tiene que iniciarse en la primera hora. Y en los cultivos, pues se va a tomar hemocultivo, urocultivo y cultivo de esputo en la medida de lo posible. El electrocardiograma va a ser esencial en un paciente con shock de sospecha cardiogénica u obstructiva, ya que nos permite identificar diversas causas de estos dos tipos de shock, como por ejemplo una taquiarritmia, una bradiarritmia, un infarto, un TEP, o incluso un taponamiento cardíaco. Y otra herramienta adicional que tenemos es la ecocardiografía, el ecocardiograma, en el que la valoración de la función cardíaca nos puede orientar hacia la etiología más probable del shock. Por ejemplo, si la determinación del tamaño y el grosor de la pared del ventrículo derecho puede llegar a sugerir que hay un TEP. También la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo podría identificar una función reducida del ventrículo o anomalías regionales del movimiento de la pared. E incluso si hay un taponamiento cardíaco, pues ahí mismo lo vamos a ver en el espacio pericárdico. Juan José. Ya. Bueno, en cuanto al manejo del paciente, pues tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser de acuerdo a la teología. Sin embargo, hay unos objetivos iniciales que se han propuesto para lograr las cosas en la primera hora, con el objetivo de reducir una mortalidad en el paciente, independiente sea el tipo de shock. Esos objetivos se logran mejorando la oxigenación y llevando al paciente a presiones de perfusión que sean adecuadas, adicional a otras medidas como administración de líquidos inotrópicos vasopresores
y a veces pues se pueden utilizar también dispositivos mecánicos. Ok, bueno, los objetivos que se deben alcanzar se agrupan principalmente en estos 4 que aparecen aquí en pantalla, donde el primero va a ser mejorar la hemodinamia del paciente llevando a una tensión arterial media que esté por encima de 60 a 65 milímetros de mercurio, que tengamos una presión en cuña que esté por encima de, que esté entre 12 y 18 milímetros de mercurio, que el índice cardíaco esté por encima de 2.1 en el shock cardiogénico, y si es otro tipo de shock como el obstructivo, que esté por encima de 3 a 3.5 más o menos. Bueno, en cuanto al aporte de oxígeno, se tiene que optimizar el aporte de oxígeno intentando, la hemoglobina que esté por encima de 10 gramos por decilitro y que la saturación arterial de oxígeno sea mayor al 92%. Si en el caso de que tengamos un catéter venoso central para medir la saturación venosa central, tiene que estar por encima del 70%, perdón. En cuanto al lactato sérico, pues hay que buscar normalizar el lactato sérico. Esto se logra pues mejorando el aporte de oxígeno a los tejidos, que ya vimos cómo se hacía con las fórmulas del delivery, etcétera. Y esto permite, pues, el aporte de oxígeno permite el metabolismo anaerobio. ¿Cómo decimos que el lactato se ha disminuido de una forma adecuada? En metas, que haya una disminución del 20% o más cada 2 horas. Finalmente, pues, hay que disminuir la disfunción orgánica, y esto, pues, tenemos diferentes biomarcadores para decir que lo estamos logrando. Sin embargo, pues el más claro va a ser el gasto urinario, el que vamos a idealmente intentar mantener por encima de 0,5 mililitros kilogramo hora. Bueno, inicialmente esto es en cuanto a monitoreo, pues el paciente se tiene que canalizar para la reposición agresiva de volumen. Preferiblemente que sea con un yelco que esté entre 16 a 18 gauge, o sea, un yelco que sea grande. ¿Para qué? Para poder pasarle líquidos rápidamente. Además, pues el paciente tiene que tener un monitoreo invasivo que está conformado por 4 componentes: la presión arterial, la presión venosa central, con presión de cuña pulmonar y el gasto urinario. Cuando hablamos de la presión arterial, lo primero que podemos hacer, si es una urgencia o algo, podemos poner un esfingomanómetro. Sin embargo, la importancia es poner una línea intraarterial, porque se nos va a permitir controlar muy de cerca lo que es presión arterial y mirar si hay respuesta o no a lo que estamos haciendo. Adicionalmente, pues a estos pacientes se suele tomar muchos gases arteriales, y entonces para no estar pinchándolos en todo momento para la toma de gases arteriales, pues la línea intraarterial nos sirve muchísimo. En cuanto a la presión venosa central, se puede monitorizar con un catéter venoso central conectando el transductor pues al equipo que nos registra las presiones. Y esto, ¿por qué nos sirve también? Porque nos va a permitir una vía de administración de vasopresores e inotrópicos, porque recordemos que necesitan sí o sí ser administrados por una vía central en caso de que se requieran. También podemos hacer el monitoreo hemodinámico con un catéter de Swan-Ganz. Sin embargo, este tiene una real utilidad para el shock cardiogénico y en el shock cardiogénico, y pues hoy en día se usa más que todo para eso. Ya finalmente, pues vamos a tener que, para el monitoreo del gasto urinario, lo que vamos a hacer es utilizar una sonda vesical y ya. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando un poquito más específico de los tipos de shock, tenemos el primer tipo de shock que vendría a ser el shock hipovolémico, que recordemos que es o hipovolémico o hemorrágico con o sin trauma, dependiendo. En general, pues a los shocks hipovolémicos lo que tenemos que hacer primero va a ser aumentar el volumen. Se tiene que aumentar la volemia, y esto se va a hacer con cristaloides balanceados. Ejemplo de cristaloides balanceados tenemos lactato de Ringer, Plasma-Lyte, entre otros. Sin embargo, en el caso de que no tengamos estos cristales balanceados, se tiene que reponer volumen con lo que haya. Se puede usar solución salina normal, entre otras cosas. Se tiene que pasar en bolos de infusión rápida, entre más o menos media hora a 1 hora. Se pasan esos bolos, que tienen que ser bolos de 20 cc kilogramo en niños o personas menores de 40 kilogramos y 30 cc kilogramos en adultos. Ahora, si estamos hablando en la parte del shock hemorrágico, o sea, con pérdida de sangre como tal, vamos a tener que haber como 4 etapas que se van a clasificar dependiendo la cantidad de volemia que se esté perdiendo. Esto se puede expresar en porcentajes que uno mismo estima, o sea, uno los tiene que estimar, o se puede clasificar también por el exceso de base. Entonces, tenemos que el clase 1 es aquellas personas que pierden menos del 15% de la volemia. Aquellos que son grupo 2 o etapa 2 son aquellos que pierden entre 15 al 30%, de 30 a 40 es clase 3 y más del 40% de la volemia.
¿Para qué nos sirve esto? Para mirar si el paciente requiere o no una transfusión sanguínea con hemoderivados, plaquetas y plasma. Entonces, tenemos que los que están en una etapa 2 no requieren usualmente y salen fácil con la reposición de volumen con cristaloides. Sin embargo, junto con los de grupo 3, si están con las siguientes indicaciones, se tienen que reponer con hemoderivados. Primera, hemoglobina por debajo de 7 gramos de decilitro o hematocrito por debajo de 21, que tenga signos de hipoxemia, o sea, signos clínicos de hipoxemia, que tengan riesgo cardiovascular y que la hemorragia esté activa y sea de difícil control. Y ya, pues bueno, aquellos pacientes que están en una etapa 4 que están exsanguinados con por encima del 40% de la volemia siempre van a requerir hemoderivados. ¿Cómo va a ser el protocolo? Básicamente es un protocolo 1-1-1. ¿Qué quiere decir esto? Se le pone una bolsita de cada componente, una de concentrado de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas, para tener una meta mínima de una hemoglobina de 3 gramos por decilitro. ¿Listo? Ahora, hablando esto de los sinotrópicos en general para todos los tipos de shock se van a reservar para aquel paciente que tras una adecuada reanimación hídrica continúa con hipotensión y con signos de hipoperfusión tisular. Aquí abajito aparecen 3 tanto inotrópicos como vasopresores que son utilizados comúnmente. Sin embargo, hay mucho más y se pueden hacer combinaciones de estos. Entonces tenemos el primero, que es la norepinefrina. Este es un medicamento de elección buenísimo para cualquier tipo de shock y se considera un vasoconstrictor puro. Tiene mucho efecto alfa-1, que es el receptor que está en la vasculatura periférica, y muy poco efecto beta-1, que es el receptor que está en músculo cardíaco. Por lo tanto, va a ser un inotrópico que nos va a ayudar para mejorar presión sistólica y diastólica y aumentar la perfusión coronaria. Pues finalmente con este medicamento lo que hay que tener es cuidado en que nos puede disminuir el gasto cardíaco por aumento en la poscarga. Tenemos la vasopresina, que es un vasoconstrictor muy potente actuando en receptores beta-1 alfa, B1 alfa, B1 beta y beta-2. Los B1 alfa son los que están en la vasculatura periférica y va a ayudarnos en la vasodilatación pulmonar. La vasopresina es de especial utilidad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar la sensibilidad ante otros vasopresores como la norepinefrina y nos ayuda a reducir los requerimientos de catecolamina en caso de que pues ya estemos a tope usándolos. Finalmente, pues uno de los mayores usos que tiene la vasopresina es en estos shocks vasodilatados refractarios o, por ejemplo, el shock séptico, por ejemplo, en donde ya estamos usando 2 vasopresores. Por ejemplo, mezcla norepinefrina con vasopresina. Nos ayuda a bajar los requerimientos de esas cosas. Finalmente tenemos la dobutamina, que es un medicamento que va a actuar en los receptores tanto alfa-1 como beta-1 y lo más importante de recordar aquí es que es dosis dependiente. Tiene una dosis baja como una dosis alta. La dosis baja es de 5 microgramos por kilogramo minuto y esta dosis va a tener efectos vasodilatadores y nos va a ayudar a mejorar volumen sistólico sin aumentarnos ni disminuirnos la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de la dosis ya media alta, son cuando estamos a dosis de 15 microgramos por kilogramo minutos, que nos va a ayudar a aumentar lo que viene a ser contractilidad cardíaca sin modificar la resistencia vascular periférica. Pues la consideración más grande con la dobutamina es que si el paciente tiene antecedentes de algún tipo de fibrilación, pues nos aumenta el riesgo de que vuelva a suceder. Siguiente. Metiéndonos un poquito con el shock cardiogénico, y en general todos los shocks van a tener lo que viene a ser un manejo inicial. Y en el shock cardiogénico específicamente lo que toca hacer es una resucitación hídrica, evitando pasarnos con los bolos. Ya pues sabemos que el bolo es de 30 cc kilo. Asegurar una vía aérea y una adecuada oxigenación con las metas ya previamente dichas. Hay que corregir la acidosis metabólica en caso de que hagamos una acidosis metabólica. Y lo más importante aquí es realizar la revascularización. Siguiente, por favor. ¿Por qué hay que revascularizar al paciente? Se demostró que si el paciente es revascularizado tempranamente se disminuye la mortalidad de un 76% a un 33%. Hay un algoritmo que nos lo da la guía de síndrome coronario agudo con elevación del ST que básicamente nos divide al paciente en si es menor a 120 minutos el procedimiento o mayor a 120 minutos. Si el procedimiento si el paciente tiene la posibilidad de que se le realice una intervención coronaria percutánea antes de los 120 minutos, debe ser llevado al centro donde se realizará esto para revascularizar al paciente. Si no, el paciente debe dársele una fibrinolisis. ¿Con qué vamos a realizar la fibrinolisis? Tenemos muchos medicamentos, el que vamos a preferir va a ser la arteplasa. Sin embargo, se puede realizar con streptokinasa, tenecteplasa o reteplasa. Adicional a esto, siguiente por favor.
Adicional a esto, lo que tenemos que hacer con el paciente es administrar una doble terapia antiagregante que se suele utilizar tanto ASA en asociación con clopidogrel y la anticoagulación parenteral con enoxaparina o heparinas de bajo peso, heparinas no fraccionadas, perdón. Siguiente. Bueno, pasándonos un poco al shock séptico, vamos a iniciar igual, mismo protocolo, reanimación inicial. Lo que vamos a hacer es darle una reanimación hídrica con bolos de 30 cc por kilogramo. Si el paciente no responde, se puede repetir el bolo, no hay problema. Vamos a intentar normalizar el lactato como mejorando oxigenación, etcétera. Lo mismo, y si el paciente sigue hipotenso, requiere vasopresores, vamos a tener una meta de presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. En cuanto al tratamiento antibiótico, hay unas consideraciones que nos dice la guía de Surviving Sepsis, que nos va a decir, siempre se tiene que tomar el hemocultivo antes del inicio de antibióticos, pero si la toma de hemocultivo nos retrasa la terapia antibiótica, no se toma, o sea, no importa. Lo primero es administrar el tratamiento antibiótico. ¿Cuánto? Antes de la primera hora, lo más rápido que se pueda. Y las consideraciones es que se tiene que utilizar un tratamiento empírico que sea de amplio espectro con múltiples antibióticos y que estos antibióticos tengan diferentes mecanismos de acción mínimo durante 7 a 10 días, dependiendo pues la etiología que sospechemos. Se debe de escalar la antibioticoterapia una vez tengamos el resultado, la identificación del microorganismo y realizar una terapia antibiótica dirigida a este microorganismo, y se dice que el médico debe estar pendiente del paciente, debe evaluar la respuesta clínica, tanto clínica como paraclínica, de si el paciente va mejorando o no. Cuando miramos paraclínicos, miramos la precalcitania, la elevación o la disminución nos habla de si el antibiótico o no está funcionando. Siguiente. Ya pues, para terminar acá nos habla también de que es muy importante el control de la fuente. ¿A qué hace referencia a esto? El foco de la infección. Hay que buscar en qué lugar anatómico está la infección. Y si se encuentra en algún dispositivo que tenga el paciente, algún dispositivo invasivo, y esta se compruebe que sea la fuente de sepsis, por ejemplo, un catéter venoso central, se debe retirar siempre y cuando se ponga otra vía. ¿Sí? O sea, si tenía un catéter que tenía fuente de infección, debo coger primero otra vía de catéter central para poder retirar el que tenía antes. Finalmente, pues en el uso de vasopresores, en este caso en el shock séptico, lo que vamos a utilizar más comúnmente va a ser la norepinefrina como primera elección, y de ser necesario usar una segunda terapia, suele asociar mucho con vasopresina para mantener la meta de presión arterial media a 65 milímetros de mercurio, y la dosis es de 0.03 unidades minuto de vasopresina. Bueno, este diagrama es simplemente para mostrar lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Se habla de la escala, o sea, antes se hacía por tiempo la terapia, ahora se habla de una terapia que escala, desescala, que sería la gráfica que está abajo, iniciando como primera entrada la reanimación hídrica y el uso de antibióticos, y ya después el requerimiento de vasopresores que empiezan norepinefrina, vasopresina, etc. El siguiente. Bueno, en cuanto al shock obstructivo, pues volvemos así con el esquema de la reanimación inicial. Aquí lo más importante pues va a ser, eso es tomado de la guía de tromboembolismo pulmonar. Lo primero que vamos a hacer es mantener una saturación adecuada. Si el paciente está con una saturación menor al 90%, está indicada la administración de oxígeno por cánula nasal en una primera instancia. Si el paciente no tiene forma de mantener una adecuada vía aérea y una adecuada saturación con cánula nasal, pues se pone después máscara, después Venturi, y si hay necesidad de intubar, pues se intuba al paciente. Pero lo importante es mantener la saturación. Si hablamos de un fallo ventricular, cuando el paciente no responde a una test de volumen, una prueba de volumen que se hace con 500 cc de solución salina, pues en el paciente estaría indicado el uso de vasopresores. Ahora, hablamos de anticoagulación inicial. Si el paciente al hacerle la escala de Wells da con un riesgo intermedio alto, pues se tiene que iniciar la anticoagulación subcutánea. Aquí se prefiere o heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux. ¿Por qué? Porque hay un menor riesgo de sangrado. Siguiente. Y bueno, ya finalmente el paciente que nos da con un alto riesgo, ese paciente que entra de una vez choqueado, va a requerir una trombolisis. Se habla de que la trombolisis debe realizarse máximo 48 horas desde el inicio de los síntomas del tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, también dice que puede haber un beneficio clínico para el paciente si se realiza hasta 5 o 7 días después. O sea, no lo hicimos en las 48 horas, se puede realizar hasta 5 o 7 horas después. ¿Con qué medicamentos lo podemos hacer? Con alteplasa, streptoquinasa o uroquinasa. Y si no se puede hacer con esto, lo importante es realizar
retirar el émbolo, retirar el émbolo, promover que siga el flujo sanguíneo, y esto se debe hacer ya sea por un catéter o por que sea directamente quirúrgica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su excelente exposición, a Juan Pablo y a Juan José. Abrimos el espacio entonces para preguntas, para que las puedan eh, poner en el chat o si quieren activar su micrófono. Mientras Bueno, realizan sus preguntas, damos el espacio al doctor para que haga su comentario. Muchas gracias, doctor. bueno, primero muchas gracias por la invitación. En realidad, qué bueno trabajar con el grupo. Sé que hay egresados en el chat muy seguramente. Sé que hay estudiantes de varios semestres interesados en este tema que finalmente, independiente de la orientación que tengamos en la medicina, prácticamente cobija a todas las especialidades, porque eventualmente podemos estar frente a esto, tanto de médicos generales como de médicos especialistas, e independiente de la especialidad en la que nos hagamos. Felicitar a Juan Pablo, felicitar a José también, pues por la exposición. Quedo abierto a las preguntas que tengan, varias cosas a puntualizar. Sí, evidentemente, pues con el tiempo, la clasificación del choque ha ido cambiando y hay la tendencia, como lo hablábamos y lo revisaba los estudiantes en la preparación que hicieron para la charla, hay la tendencia a que se hable de un choque distributivo vasodilatador y un choque hipovolémico y cardiogénico, vinculando el choque obstructivo pues dentro de un subgrupo del choque cardiogénico por las características hemodinámicas propias de esos dos tipos de choque, que históricamente han sido separados. Evidentemente el diagnóstico del choque es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico que arranca con las ventanas clínicas del cerebro, el riñón, la piel, tal cual. Qué acertado fue la expresión que usaron los estudiantes en la revisión, porque sí, estas son las ventanas clínicas, así lo describe la literatura anglosajona, de hecho. Cerebro, riñón y piel, vemos la somnolencia, vemos en los servicios de urgencias el paciente con choque es un paciente característico, es un paciente ansioso, es un paciente somnoliento, es un paciente que inmediatamente baja el gasto urinario, que hay una característica en el examen de la piel, la hipoperfusión distal, el llenado capilar lento mayor a 3 segundos. Y pues todo esto, por supuesto, con una traducción hemodinámica, con una traducción bioquímica, una traducción hemodinámica, como lo mencionaron ellos, con la caída de la presión arterial media, la caída de la presión arterial sistémica, y si se accede a un monitoreo hemodinámico, pues veremos otros parámetros comprometidos. Sin embargo, el tema de monitoría hemodinámica es un tema ampliamente extenso, es un tema que requiere pues, de una instrumentación especial, una línea arterial, transductor, el equipo que nos permite pues, obtener todas esas variables. Y finalmente, este problema hemodinámico que tiene una traducción clínica va a tener también una traducción bioquímica, con unos marcadores de choque elevados. Por ejemplo, en este caso, el marcador por excelencia es el lactato, lo que no significa que el choque sea la única, digamos, la única causa de hiperlactatemia. Así que el escenario de la hiperlactatemia hay que interpretarlo correctamente, particularizando cada paciente. Como ya lo vieron, pues son diferentes patrones hemodinámicos, cada patrón hemodinámico obedeciendo una fisiopatología específica. Para el caso del choque cardiogénico, a pesar de que existen muchas causas, como se mencionaron, el infarto sigue siendo, pues, de lejos la causa más frecuente del choque cardiogénico. Se piensa que fisiopatológicamente va a haber un compromiso mayor al 30 al 40% de la masa ventricular izquierda para que un infarto lleve realmente a la presencia de un choque de origen cardiogénico o presentarse en un corazón que esté previamente comprometido. Es una charla larga. Cada tipo de choque ameritaría una charla diferente. La sola guía de choque séptico y sepsis pues, es mayor a 60 hojas. Así que me parece loable pues, que hayan
hecho una síntesis como se ha hecho para la revisión. ¿Qué preguntas existen? Quedo abierto a las inquietudes. ¿No se escucha? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Sí, señor, sí lo escuchamos, pero aún no han realizado una pregunta, doctor. Bueno, pues entonces se mencionó el índice de choque con unos valores entre 0.5 y 0.7. Sin embargo, también se habla de un índice de choque modificado, donde digamos, la relación se hace con la presión arterial media, teniendo valores entre 0.7 a 1.3 y ha sido pues una, un valor que ha sido de utilidad, que pues hoy en día también es de uso y práctico, ¿no? Por cierto, tenerlo en esa, tener unos valores superiores a los referidos, a los patrones de referencia, pues de una probabilidad muy alta de que eso sea lo que esté cursando el paciente y efectivamente pues tiene una traducción clínica. El lactato, que fue mencionado también en la revisión, para el caso particular de la sepsis y para el caso particular del choque, los niveles de lactato van de la mano de una mayor mortalidad. Para el caso específico de la sepsis y el choque séptico, la relación de la hipotensión refractaria con un lactato superior a 4, en el caso particular de la infección como etiología del choque, pues sugiere en la literatura una mortalidad que alcanza cerca del 40%. Estamos hablando de que casi la mitad de los pacientes mueren cuando esta condición está presente. Entonces, sí es relevante tomar medidas inmediatas, el uso de antibiótico durante la primera hora, buscar las metas, buscar los objetivos, que a pesar que en la literatura ha sido controversial, la búsqueda de las metas y el trabajo por metas, pues esto nos obliga, tener esto nos obliga a buscar conseguir en el paciente que por lo menos aclaremos lactato, que las variables que condicionan la mortalidad sean afectadas con nuestro manejo inmediato. Bueno, aquí Manuel Linares Hurtado hace una pregunta. ¿Por qué la opción inicial para trombolisis es alteplasa frente a anteplasa? Bueno, esto es algo creo que hubo un error probablemente en el correr del tiempo. Juan Pablo de pronto alteró, pues, mencionó el alteplasa, se equivocó mencionándolo, pero sí, es cierto, mire, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST tiene dos abordajes principales. Llevar al paciente al cateterismo, que debería ser la opción inicial siempre que se pueda, o trombolizar cuando la opción de llevar al cateterismo no es viable, por la razón que sea. El trombolítico de elección para el infarto es el tenecteplase. El trombolítico de elección es el tenecteplase. Razón. El tenecteplase con respecto al alteplase ha mostrado que alcanza un flujo TIMI-3, que es lo que se busca cuando se tromboliza un paciente, por lo menos en el 85% de los casos. Es decir, la revascularización que se logra y el flujo TIMI-3 que se logra a través del tenecteplase es mayor en el que el alteplase, 85 versus 84%. Esto está pues descrito en la literatura, está reforzado en las guías, en varias versiones de la guía de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. El alteplase, en una dosis diferente, es la elección en 100 miligramos, pasados en 2 horas, para la trombolisis en el TEP. Es la elección, cuando la indicación en el TEP, por supuesto, sea trombolizar, por supuesto. Entonces, sí quería hacer ese comentario frente a la revisión. El tenecteplase es la elección en el infarto agudo de miocardio. Los estudios en los que se buscó mostrar el éxito del tenecteplase en el tromboembolismo pulmonar, pues lograron demostrar que el tenecteplase tenía un riesgo mucho mayor de sangrado.
Entonces, no es la elección en el embolismo pulmonar, la elección es el alteplase. Para el infarto, el tenecteplase, por supuesto. ¿Tenemos otra pregunta, Sí, doctor? sí, claro, aquí la estoy viendo. En todos los pacientes vamos a medir PVC. Pues mire, la PVC ha sido un marcador controversial. Ha sido un marcador que, digamos, en la última década ha sido controversial. Eh, ¿Qué buscamos nosotros cuando medimos una? Es decir, ¿para qué nos sirve una PVC? La PVC va de la mano con lo que nosotros vamos a buscar en el aporte de líquidos. Cuando nosotros vamos a administrar líquidos como parte de la resucitación de un paciente, la pregunta que la literatura médica ha propuesto es qué pacientes se pueden beneficiar de el aporte de líquidos. Entonces, la literatura ha mostrado que la PVC como un predictor de respuesta a líquidos puede servir cuando se encuentra muy baja y el punto de corte que los estudios han mostrado es PVC por debajo de 8. Estamos hablando de PVC de 4, PVC de 3, PVC de 5. En ese caso, la medición de la PVC podría eventualmente, o eso es lo que la literatura, a lo que la literatura apunta, indicarnos que ese paciente en particular va a ser respondedor a líquidos. En el estudio de Rivers, la PVC fue una de las variables que se midió y pues, dicho sea de paso, es un estudio que también ha sido controversial. La PVC fue una de las variables que se midió y lo que proponía Rivers en su protocolo de manejo para el paciente en choque séptico específicamente era buscar niveles de PVC que por lo menos estuvieran entre 8 y 12 milímetros de mercurio, de tal manera que era una de las metas propuestas por Rivers para el abordaje del paciente séptico, en choque séptico, guiado por metas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no sé si esto responde a la pregunta, ¿en todos los pacientes vamos a medir PVC? Por supuesto que no es una medida que se haga en todos los pacientes, ha tenido utilidad históricamente en el paciente con choque séptico, pero cada vez más está en desuso porque, entre otras cosas, tener PVC altas no necesariamente indican sobrecarga porque ya hoy se sabe que hay condiciones que alteran la PVC de base, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, la estructuralidad cardíaca, la falla cardíaca, las presiones de fin de diástole aumentada, la patología pulmonar, la hipertensión pulmonar severa. Entonces, tener PVCs altas no necesariamente es un indicador de sobrecarga pues tiende a ser confuso. Es un marcador que cada vez más está en desuso para que sea entendido y quede el concepto claro. ¿Otros marcadores de respuesta hídrica estás preguntando? Claro, por supuesto que sí. Estamos hablando de pacientes respondedores a líquidos, por supuesto. Entonces, otros marcadores que se han revisado, digamos que se han dividido en dos grupos. Están las variables estáticas y las variables dinámicas. La PVC y la presión en cuña de la pulmonar son las variables estáticas y las variables dinámicas como son el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la variación del volumen sistólico. Estas son variables que pueden objetivizarse también, sobre todo en el paciente con ventilación mecánica. Y los estudios grandes o los estudios de mayor validez que estas variables tienen para medir la respuesta a líquidos son en pacientes con ventilación mecánica, salvo la elevación de las piernas, que también es un predictor de respuesta a líquidos, que creo que es lo que estás preguntando, en donde la validez, o un LR de 11, por cierto, de la elevación de las piernas para saber si un paciente responde a líquidos o no, es indiferente de si el paciente está ventilado o no. Es un marcador que tiene utilidad en ambos escenarios, tanto en el escenario de ventilación como en el escenario de la ventilación espontánea, con un LR de 11. Es decir, que el gasto cardíaco aumente, que el volumen sistólico aumente, que el gasto cardíaco aumente entre un 10 al 15%, así sea transitoriamente con la elevación de las piernas, que en teoría aporta entre 400 a 500 cc de sangre a la circulación sistémica, pues es un buen indicador de que ese paciente va a responder al líquido y que probablemente esa opción no se ha agotado todavía. Listo, doctor, le agradecemos mucho por su respuesta. Parece que no tenemos más preguntas, entonces así daríamos finalización a la charla de hoy.
Bueno, Agradecemos mucho por su presencia, doctor González, a Juan Pablo y a Juan José por su charla y a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima reunión. bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. A usted, doctor. Buenas noches para todos.